Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Aquí estamos dándole lectura al Sagrado Zohar en la Parashá Bereshí. Recuerden, mis Ajin, esta es la tercera parte. Van a ser varias partes, así que esta es la tercera. Busque las anteriores y busque las que van a estar después de esta, porque con el favor del Abba, Bezrat Hashem, quiero cubrirlo todo. Amén. La, la oración del Ari antes del estudio del Zohar, Misajín. Leer o escanear la oración del Ari Ra y Saluria antes de estudiar el Zohar. Prepara nuestra vasija para la increíble or con la que estamos a punto de conectar. Nuestro aprecio y admiración por el Zohar aumentan. Nos conectamos con el apoyo del linaje de los Mekubalín, cabalistas, y pedimos estar abiertos a recibir esa or y los secretos del Zohar. Gobernante del universo y Señor de todos los señores, Padre lleno de misericordia, te damos todá y te pedimos perdón. Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, aquí estamos delante de tu presencia. Te damos todá, vino malquino, por acercarnos a tu Torah y a tu Kadosh obra, y por permitirnos, Sabino Malqueno, participar en los secretos de tu sagrada Torá. Cuán dignos somos, Sabino Malqueno, de que nos concedas tan gran favor. Por eso te suplicamos, Sabino Malqueno, que perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que no nos separen de ti. Y sea tu voluntad, Sabino Malqueno, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro corazón cerrado a los estudios ocultos de tu Torah. Que nuestro estudio, Abino Malkeino, sea placentero ante tu lugar majestuosamente Kadosh, así como el aroma dulce del incienso, y que nos emanes or desde la fuente de nuestra Neshama a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus Kadoshim siervos, a través de las cuales tú revelaste al mundo tu sabiduría. Amén. Entonces, Misajín, vamos en la tercera parte. Recuerden, recuerden que si le está gustando este material, por favor, suscríbase, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Amén. Yo sé que en muchos lugares es muy caro para comprar el Sagrado Zohar. Por eso aquí le estamos dando lectura para la cabot del Todopoderoso y para que usted disfrute en la comodidad de su casita. Vamos a comenzar, Misajín, con el tema Las dos grandes luminarias. Doble título. El Zohar, Misajín, analiza la creación del sol y la luna, que originalmente tenían el mismo tamaño e importancia, pero la luna no estaba satisfecha y miró con celos a su vecina cósmica. Como resultado, Misajín, de su envidia a la iluminación del sol, la luna finalmente se redujo tanto en tamaño como en importancia. A partir de entonces, Misajín, la luna no tendría luz propia. En cambio, debía reflejar la luz del sol. Aquí, Misajín, el Zohar revela un profundo secreto de la naturaleza humana. Este es el origen del rasgo conocido como odio sin motivo o odio gratuito. A veces, Misajín, envidiamos las posesiones de nuestros vecinos, incluso si poseemos exactamente lo mismo. En lugar de apreciar nuestra suerte en la vida, envidiamos la suerte de los demás, aunque esto no disminuya la nuestra.
Misajín, en la Kabbalah, la reducción de la luna simboliza la separación entre los aspectos masculino y femenino del Creador. Esto se manifiesta como la separación de la dimensión espiritual de Seirampin o el mundo superior y el reino físico que es Malhu o el mundo inferior. Así como la luz de la luna proviene del sol, la luz de Malhu proviene del mundo de Seirampin. Mediante acciones positivas y la eliminación de nuestra naturaleza celosa, podemos unificar estas dos dimensiones y crear un flujo de luz en nuestras vidas. Misajín, leer esta sección nos permite lograr esta unidad al recitar nuestras oraciones y realizar las acciones espirituales necesarias. Cuando dice, e hizo Elohim las dos grandes luminarias, en Bereshí 1:16, e hizo significa la grandeza y el establecimiento completo de todo, como debe de ser. La frase, las dos grandes luminarias, indica, Misajín, que las dos grandes luminarias, que son Seirampin y su principio femenino, se unieron al principio. Este es el secreto del nombre completo, Yud, Hei, Ba, Hei, Elohim, que aunque no se revela abiertamente, puede conjuntarse y así, pues, las dos grandes luminarias aparecen en un nombre completo, aunque el nombre Elohim brilla solo de forma oculta. La palabra grande significa que con este nombre, Seirampin y su principio femenino crecieron en grandeza como iguales, tanto que fueron llamados con el nombre que une todo, que es Men, Sadi, Pek, Sadi. Seirampin recibió su grandeza de la derecha, su principio femenino de la izquierda. De esta manera, Misajín, se les conoce como las dos grandes luminarias. Estos son los nombres más excelsos que proceden a los 13 atributos de la misericordia. Los nombres Men, Tzadi, Bet, Tzadi se llaman grandes porque se hicieron grandes y ascendieron, ya que son excelsos y derivan de secreto de lo alto. Benefician al mundo, pues la existencia del mundo depende de ellos. De igual manera, Misajín, las dos luminarias que aparecen en el verso de Seirampin y su principio femenino se elevaron como uno solo, en una sola grandeza. La luna no se sentía cómoda con el sol porque se sentía avergonzada ante él. La luna le dijo al sol, ¿dónde apacientas a tu rebaño? ¿Por qué haces que tu rebaño descanse al mediodía? Al sol. Esto lo encontramos en Shir Hashirin 1:7. Esto es como decir, Misajín, ¿cómo puede una pequeña luminaria brillar en pleno día? ¿Por qué debería ser como quien se oculta? Es decir, Misajín, ¿cómo puedo permanecer avergonzada? Dice la luna. Entonces se rebajó para ser la cabeza de los seres inferiores, como está escrito. Sigue los pasos del rebaño. Así, Misajín el Kadosh, el bendito sea, le dijo, ve y disminúyete. Desde entonces, Misajín no tuvo luz propia, la luna. Solo contó con la luz que recibía del sol. Al principio estaban unidos como uno solo en el mismo nivel,
pero luego se degradó de todos sus grados. Esto significa, Misajín, que perdió todos sus grados y surgió del mundo de Asilu. Aunque ella es la cabeza de los mundos inferiores, de Brillá, Yesirá y Asiyá, se considera que ha perdido todos sus grados, ya que en principio una mujer no tiene importancia a menos que esté junto a su esposo. En otras palabras, Misajín, como el principio femenino se separó de Seiram-Pin, su esposo, y ha abandonado el mundo de Asilú para ir al de Brillá, ha provocado la pérdida de todos sus grados. Aunque se ha convertido en la cabeza del mundo de Briah, no considera que esto sea significativo porque está separada de su esposo, quien se encuentra en el mundo de Asilú. La frase la luminaria mayor en Bereshí 1:16 alude a Seiram Pin, quien se llama Yud Hei Ba Hei. Entonces ahí tenemos que Mashiach es Yud Hei Ba Hei. Misajín, la luminaria menor alude al principio femenino llamado Elohim, el último de los grados y el fin de los pensamientos o el pensamiento singular. Es decir, Misajín, el fin del mundo de Asilú llamado pensamiento. Al principio, Misajín, el principio femenino estaba inscrito sobre Seirampin en la cuarta letra del Kadosh nombre Yud Hei Ba Hei, porque lo femenino es la Hei inferior. En otras palabras, cuando estaba al mismo nivel que Seirampin, era la Hei inferior del nombre Yud Hei Ba Hei. Pero después Misajín se rebajó para ser llamada por el nombre Elohim. A pesar de todo esto, Misajín, el principio femenino ascendió por todos lados y brilló en todas direcciones desde arriba. Es decir, Misajín, antes de disminuirse y cuando era la Hei inferior en la unión de las letras del Kadosh nombre, Yud Hei Ba Hei. Más tarde, Misajín, cuando se disminuyó, los grados se expandieron por todos lados, lo que significa que brilló desde el aspecto del ser anterior, la Hei inferior de Yud Hei Ba Hei, y también desde el aspecto del ser actual, el nombre Elohim. Los grados que se expandieron desde el aspecto de su ser superior, desde la Hei inferior de Yud Hei Ba Hei, se llaman la regla del día. Los grados que se expandieron a partir del aspecto de su ser inferior, desde el nombre Elohim, son llamados la regla de la noche. La regla de la noche. Las palabras las estrellas en Bereshí 1:16 aluden a innumerables huestes y grupos de malachim, todos suspendidos en ese firmamento celestial que es Yexo de Seirampin y se llama vida de los mundos. Como está escrito, y Elohim las puso en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Misajín, el reino de la casa de David Hamelech, se estableció en este día, el cuarto día, que es la cuarta pata o parte que sostiene el trono. Esto ocurrió el cuarto día, porque las letras se completaron y se colocaron correctamente en su lugar o en sus lugares. A pesar de todo esto, Misajín Malhut, el reino, no se fijó correctamente en su lugar antes del sexto día, porque solo entonces se completó.
y estableció correctamente la imagen del hombre el sexto día. El trono superior y el trono inferior se establecieron y todos los mundos se asentaron en sus lugares, se asentaron. Todas las letras se colocaron en sus esferas después de desatar y liberar el complejo nudo que existía entre ellas. El cuarto día, Misajín, que es el reino de David Hamele, fue rechazado por los constructores, como está escrito, la piedra que desecharon los constructores. De Gilín 118, verso 22. Y también los hijos de mi madre se enojaron conmigo. Irhashirin 1:6. Pues esta luminaria, Misakin, que se refiere a Malhut, se rebajó y disminuyó su propio resplandor mientras las clipot, las cáscaras, se establecían en sus lugares. Esto dio lugar al surgimiento de las clipot y su gobierno. Por lo tanto, Misakin, ella parecía repugnante a los ojos de los adiquín que la construyeron. Solo más tarde, Misakin, cuando estuvo terminada y lista para la unión con Seirampin, se dijo que se ha convertido en la piedra angular. De Gilín 118, verso 22. Todas aquellas luminarias que brillaron durante el periodo de 600, más bien de 6000 años, el periodo de 6000 años, fueron suspendidas en este firmamento del cielo para establecer con ellas el trono de David Hamelech, es decir, el reino de Malhut de David Hamelech, o resumido en Mashiach. Estas luces del reino de David Hamelech crean la forma inferior para preparar la forma de todo lo que pertenece a la forma interna del rostro de un hombre. Ese rostro de un hombre es Mashiach, porque toda forma interna se llama así, es decir, el rostro de un hombre. Por lo tanto, mis ajín deben comprender que toda forma incluida en esta expansión de la letra Nun final se llama hombre, aunque en realidad no tengan el rostro de un hombre. Por lo tanto, mis ajín está escrito, pero ustedes son hombres. Y Ezequiel 34:31. Ustedes son llamados hombres, pero no el resto de las naciones idólatras. Todo espíritu se llama hombre, lo cual significa que solo el aspecto de la luz del espíritu que se encuentra dentro del cuerpo se llama hombre. Así, el cuerpo del espíritu del lado Kadosh es solo una vestidura. En otras palabras, Misajín, el Ruach es la esencia real del hombre y el cuerpo es solo su revestimiento. Pero en el otro lado ocurre lo contrario. Por eso está escrito, me has revestido de piel y carne. Job 10:11. La carne del hombre es solo una vestidura que cubre la esencia del hombre, que es el Ruach. Misajín, donde quiera que se escriba la carne del hombre, se insinúa que la esencia del hombre está en el interior. La carne es solo una vestidura para el hombre, un cuerpo para él, para la esencia del hombre, es el aspecto de su ruaj. Misajín, porque los aspectos inferiores se fundieron con la función de este ruaj del rostro del hombre.
y se formaron otras formas, vestidas con un tipo diferente de vestimenta, no por la del hombre, sino por la del animal o animales kasher. Estos incluyen buey, oveja, cabra, cabritos de las cabras, carneros, ciervos, etcétera, etcétera. Habrían preferido estar incluidos en la vestimenta del rostro de un hombre, pero no lo fueron. Se convirtieron en vestimenta para otros, a saber, prendas para el rostro del buey, el rostro de un águila y el rostro de un león. El espíritu interior, misajín, del buey, la oveja y la cabra reciben el mismo nombre que el cuerpo de ese espíritu, porque el cuerpo es una vestimenta para ese nombre, pero no lo apoya. El cuerpo es la carne del buey y el buey es el espíritu interior de ese cuerpo. Es decir, misajín, su carne es vestidura. Lo mismo ocurre con todos los animales. Sus cuerpos reciben el nombre del espíritu interior que los envuelve. Sucede, misajín, lo mismo con el otro lado, que no es Kadosh. El Ruah que se propaga en las naciones idólatras proviene del lado que no es Kadosh y no es el aspecto del hombre. Por lo tanto, misajín, no se le llama con este nombre, como está escrito. Pero ustedes son hombres. El nombre de este espíritu es impuro. No se le llama hombre y no tiene parte en él, porque se extiende desde el hombre malvado. Literalmente, misajín, hombre sin elevación, que no quiere ascender al rostro del hombre en lo alto. Así que su cuerpo, la vestidura de su espíritu, es impuro y su carne está contaminada. La parte impura que es el espíritu está en el interior y la carne es su vestidura. Mientras el espíritu more en ese cuerpo, se considera impuro. Cuando el espíritu abandona esa vestidura, es decir, el cuerpo, ni el cuerpo ni la vestidura se consideran ya impuros, puesto que el impuro, es decir, el espíritu, se ha apartado de él. De los aspectos inferiores, refiriéndose a animales, bestias y aves que fueron moldeados por ese espíritu impuro, surgieron formas, es decir, espíritus privados. Estos se vistieron con otras vestiduras, como las formas de animales impuros, y la Torá dijo de ellos: estos serán impuros para vosotros. Vayikra 11:29. Estas formas incluyen a los cerdos, a las aves y animales que pertenecen al otro lado. El espíritu recibe ese nombre, es decir, impuro, y el cuerpo es su vestidura. El cuerpo se llama la carne del cerdo porque es un cerdo en su ser interior, en su espíritu, mientras que la carne es una vestidura que cubre ese espíritu. Por lo tanto, misajín, ambos aspectos, los incluidos en el secreto del hombre y los incluidos en el secreto de lo impuro, están separados y se oponen entre sí. Del lado de la Kedushá están el espíritu del hombre en general y los espíritus de los animales puros, bestias y aves, que son lo particular. Del lado del hombre malvado está.
El hombre malvado impuro, que se considera el aspecto general, y los espíritus de los animales impuros, bestias y aves, que son lo particular, se oponen entre sí. Toda especie animal permanece con su propia especie y no se mezcla con la opuesta. Incluso si lo hace, eventualmente regresa a su propia especie. Todas las luminarias superiores resplandecen en ese firmamento celestial para que las formas apropiadas puedan ser dibujadas abajo como está escrito. Y Elohim las puso en el firmamento de los cielos para gobernar el día y la noche. Bereshí 1:17. Pues el dominio de las dos luminarias es dominio apropiado. Misajín, la frase la lumbrera mayor, es decir, Pin, gobierna el día, y la lumbrera menor, que es su principio femenino, gobierna la noche. El secreto que se aprende aquí, Misajín, es que el hombre gobierna de día y llena la casa con todo lo necesario, como alimento y sustento. En cuanto cae la noche y la mujer toma el mando, todo en la casa queda bajo su control, porque entonces es el momento de su dominio. Como está escrito, se levanta aún de noche y da alimento a su familia. Mishle 31:15. Ella y no él. Así, Misajin, el principio femenino, no Pin, da de noche, ya que el dominio sobre el día pertenece al hombre y el dominio sobre la noche a la mujer. Misajin, la luminaria mayor es el sol, que tiene 12 aberturas y 12 horas. Ponga atención, aquí hay revelación. Pues el sol rige el día, la luminaria menor es la luna, que también tiene 12 aberturas. La luna rige la noche, que tiene 12 horas. Por esta razón, Misajín, está escrito: en ese día Hashem será uno, y su nombre uno. Zacarías 14:9. Uno, que es Ejá, se menciona dos veces. Una para Yud Hei Ba Hei, que es Pin, Mashiach, la luminaria mayor, y otra para su nombre que es femenino, la luminaria menor. El sol, junto con sus 12 aberturas, se convierte en los 13 atributos de la misericordia. La luna, junto con sus 12 aberturas, también suman 13. Así, el sol se convierte en Ejá o en uno, y la luna se convierte en una. Luego dice: Elohim será uno y su nombre uno, porque el valor numérico de Ejá, uno, suma 13. Así el sol y la luna se convierten en Ejá, en uno, 13, y el día y la noche también. Por eso, Misajín, está escrito: y fue la tarde y la mañana un solo día. Bereshí 1:5. El secreto de esta unión, Misajín, solo se aplica en lo alto. El verso y las estrellas significa, Misajín, que después de que la mujer ha logrado el orden en su casa y se ha retirado con su esposo, las doncellas quedan a cargo de la casa. Las doncellas que sirven a la mujer se llamaron las estrellas. Y el secreto de la frase y las estrellas es que el principio femenino le cede el control de la casa para que se ocupen de todas las necesidades del hogar. Es decir, Misajín, para prepararla
para el acoplamiento con el sol y otorgarle la abundancia del día. Esto es durante la oscuridad, antes del amanecer, cuando las doncellas, las estrellas, gobiernan, lo cual es un gobierno inferior. Entonces la oscuridad se duplica en el mundo. Este es el significado secreto de una porción para tus doncellas. Mishle 31:15. Después, Misajín, es decir, tras el apareamiento en la oscuridad de la mañana, antes del amanecer, el hogar vuelve al dominio del macho durante el día y todo queda en su sitio. Esto significa, Misajín, que la hembra está incluida en el macho, según el secreto del apareamiento, y está bajo su control. Ella revela la luz de la mañana al mundo como debe de ser. Ahora, Misajín, vamos a hablar de las luminarias de la luz y las luminarias del fuego. Las luminarias de la luz y las luminarias del fuego. Recuerda, si te está gustando este material, por favor suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y que sobre todo compartas este material con tus seres queridos. Misajín, en Shabbat, una inmensa cantidad de luz espiritual se revela en el cosmos. Ponga atención. Mientras que durante la semana la luz disminuye considerablemente. El Zohar Misajín explica cómo podemos crear una conexión continua con el Shabbat mediante los rituales de cierre del mismo. Cómo reflejar la luz de las luminarias en el esmalte de las uñas. Misajín, si alguna vez caemos en la negatividad, Elohim no lo quiera, por muy profunda que sea, leer esta sección puede establecer una conexión con la luz del Boreolán. Cuando dice, e hizo Elohim las dos grandes lumbreras, en Bereshí 1:16, el sol es una y la luna es la otra. Por ello, Misajín, las lumbreras que ascienden se llaman luminarias de la luz, mientras que las que descienden se llaman luminarias del fuego. Estas luminarias del fuego son los grados inferiores y gobiernan todos los días de la semana. Por ello, Misajín, se recita una bendición sobre la luminaria al final del Shabbat, ya que en ese momento, Misajín, las luminarias del fuego reciben permiso para gobernar de nuevo. Los dedos del hombre representan el más oculto de todos los grados y secretos del mundo celestial, los dedos del hombre, y se dividen en delantero y trasero. El dorso de los dedos representa la parte externa, una alusión a las uñas. Por ello, Misajín, el hombre puede observar sus uñas al final del Shabbat, mientras brillan a la luz de las luminarias o de la luminaria y resplandecen con ese fuego que gobierna los días de la semana. Misajín, las uñas son visibles, pero no se permite ver la parte interna de los dedos a la luz de esta luminaria, ya que solo brillan desde arriba. Y la parte interna de los dedos se llama la cara interna. Este es el secreto del verso. Verás mi espalda, pero mi rostro no se verá. Shemó
33:23. Lo que significa, Misajín, que una persona no debe de mirarse la parte interna de los dedos al final de Shabbat, en la ceremonia de Hagdalah, mientras recita la bendición. Creador de las luminarias del fuego, que en hebreo es Ore, Meorei, Aesh. La frase verás mi espalda se refiere a la parte externa de las dos o de los dedos que se insinúa en las uñas y brilla al terminar Shabbat. Pero la frase cuando dice pero mi rostro no se verá, se refiere a la parte interna de los dedos, que no puede recibir la luz de las luminarias del fuego. La parte interna, misajín, de los dedos gobiernan en Shabbat. La parte externa de los dedos gobiernan durante los días de la semana. En Shabbat, misajín el Kadosh, el bendito sea, gobierna solo sobre este rostro interior, sentado en su trono de Kabod. Todos están incluidos en él, y el dominio es suyo. Por eso, misajín el Kadosh, el bendito sea, transmite calma a todos los mundos. Y la nación Kadosh, llamada la única nación en la tierra, recibe la herencia de este día. Las luminarias de la luz se originan del lado derecho, que es la luz primordial que existió en primer día de los 7 días de la creación. Esto alude, Misajina, a la luz que se menciona en el verso, hágase la luz. En Shabbat, Misajín, las luminarias de la luz brillan solas y gobiernan iluminando todos los mundos, dejando de asilo, del lado de asilo. Debajo de asilo. Al terminar el Shabbat, Misajín, las luminarias de la luz se ocultan y las luminarias del fuego gobiernan los mundos, con cada uno en su lugar. Es decir, Misajín, las luminarias de la luz gobiernan durante Shabbat y las luminarias del fuego durante los días laborales. Él pregunta, ¿cuándo gobiernan? Bueno, gobiernan desde el final de Shabbat hasta la víspera de Shabbat. Por lo tanto, es necesario recibir la luz de esa luminaria al terminar Shabbat. Es necesario. El verso Misajín y los seres vivientes corrían y volvían en Yehezkel 1:14. En Yehezkel 1:14 significa que el ojo no puede observar a los seres vivientes revelados mientras que corren de un lado a otro. Esto se refiere a los seres vivos inferiores, de los cuales está escrito, y verás mi espalda. Esto se debe, Misagina, que la rueda, que en hebreo es ofán, que se encuentra en medio de ellos, es Metatrón, quien es mucho más grande e importante que el resto de los seres vivos. Él es superior a ellos por 500 parasagán. 500 parasagas. Misajín, las criaturas vivientes ocultas que ocultan bajo las letras superiores ocultas. Yud, Hei, del nombre Yud, Hei, Ba, Hei. Yud, Hei, se da cuenta, mundo espiritual, donde todavía no hay Ba, que gobiernan Ba, Hei, del nombre Yud, Hei, Ba, Hei. Las unas son un carro para las otras, es decir, las letras Ba, Hei son un carro para las letras Yud, Hei.
estamos mirando la dualidad del nombre. Esto significa, Misajín, que revelan su iluminación como se ve a un jinete en su carro. Como resultado, al revelar su iluminación, las criaturas vivas inferiores son un carro para las criaturas vivas superiores. Y aquello que está más oculto, que es completamente desconocido, es el secreto de la luz infinita, Ein Sof, que se indican en la punta de la letra Yud del nombre Yud Hei Ba Hei. Lo controla todo y lo domina todo, lo que significa que todos los grados manifiestan su dominio sobre los mundos. Las criaturas vivientes que se revelan están por debajo de las criaturas vivientes superiores y ocultas. Su iluminación proviene de ellas y viajan según ellas. En otras palabras, Misajín, las criaturas vivientes inferiores no tienen motivación propia, salvo la que reciben de las criaturas vivientes superiores. Los seres vivientes superiores, que están ocultos, están todos incluidos en el firmamento celestial, como está escrito de ellos, que haya luminarias en el firmamento celestial. Bereshí 1:14. El verso Misajín donde dice y haya luminarias en el firmamento celestial, nos informa Misajín que todas las luminarias están suspendidas de este firmamento celestial. Ese es el firmamento sobre los seres vivientes, sobre el cual está escrito, y sobre la cabeza de los seres vivientes había la semejanza de un firmamento, como el color del terrible hielo. Yehezkel 1:22. Misajín, este es el firmamento primordial. Desde este punto hacia arriba, sobre el firmamento primitivo, nadie puede comprender ni captar ningún pensamiento, pues está oculto en el secreto del pensamiento. El pensamiento del Kadosh, bendito sea. Está oculto y oculto en lo alto. Nadie puede concebir ni comprender el pensamiento humano. Más cierto aún es que nadie puede comprender nada que se origine en el pensamiento supremo. Misajín, el pensamiento mismo está más allá de la capacidad de comprensión de cualquier persona, más interno que el pensamiento, que es Binah. ¿Quién podría formarse una idea de tal concepto? No hay comprensión alguna, ni siquiera la suficiente para formular una pregunta, y mucho menos, Misajín, para comprender la respuesta. Así que ahora hablaremos de las tres luminarias. Las tres luminarias. Misajín, la luz completa y omnipresente llega a nuestro mundo a través de tres etapas. Estas tres etapas comprenden las columnas derecha, izquierda y central de energía espiritual. Las tres etapas se expresan a través de los vasos espirituales de Abraham Avino, Isaac Avino y Jacob Avino. En la primera fase, Misajín, la luz es inconocible y de una luminosidad inimaginable, inalcanzable para cualquier vaso. La segunda fase produce una disminución de la luz y la tercera fase trae una disminución final
alcanzando un nivel adecuado de luz para que todos los vasos la reciban. Con seguridad, las letras hebreas que componen esta sección aportan la cantidad adecuada de luz a las áreas de nuestra vida donde más se necesita. Misajín, la luz infinita no tiene marca alguna que aceptar. No está sujeta a pregunta ni formulación mental alguna. Desde dentro de esta cosa, la más oculta de todas, con el inicio del descenso de la luz infinita para ser vista, brilló una luz tenue, casi imperceptible. Estaba oculta por una huella frágil, tan delicada como el bordado. Así, Misajín, aunque se abrió una pequeña ranura, fue insuficiente para aceptar la luminaria. Este es el secreto del pensamiento oculto. Permaneció desconocido hasta que una iluminación se extendió desde él hasta el lugar donde estaban impresas las letras. Todo emerge de allí. Misajín, en el principio, la letra Aleph, que es el principio y el fin de todos los grados, fue inscrita, si bien es la huella sobre la que se imprimieron los grados superiores e inferiores. Todavía se le conoce en singular como NJ o uno, lo que significa, Misajín, que la Aleph es una en valor numérico, nos enseña que, aunque contiene muchas formas e incluye todos los grados, sigue siendo una sola. Por lo tanto, Misajín, todos los grados son como uno en ella. Ciertamente, Misajín, la letra Aleph es la letra de la que dependen los seres superiores e inferiores. La punta superior, que es Keter o cabeza de la letra Aleph, que se refiere a la forma de la Yud superior, representa el secreto del pensamiento supremo. La expansión del firmamento superior aún permanece completamente oculta en la punta superior de la letra Aleph, en su Yud superior. Así, Misajín, cuando la forma de la letra Aleph emerge de ese firmamento, será a imagen del secreto del comienzo. Keter, cabeza, Rosh, del pensamiento. Dentro de esa columna central de la letra Aleph hay 6 grados: Keset, Geburah, Tiferet, Nexá, Hud y Yexod. Estos contienen el secreto de todas las criaturas vivientes, tanto supremas como ocultas, conectadas con el interior del pensamiento, que es Binah. Una luz que brilló y estuvo oculta es la luz de la letra Bet, de Bereshit. Esto significa, y esto se indica en el verso, cuando dice el calor del día, en Bereshit 18:1. Mientras Abraham vino, estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Esta puerta conduce de abajo hacia arriba, y los que están abajo ascienden por ella. El calor del día brilla a través de esa puerta de abajo hacia arriba. Desde allí, Misajín, también brilla hacia abajo.
La segunda luz es la que se desvanece gradualmente antes del anochecer. Este es el secreto de la oración de Isaac para enmendar y establecer adecuadamente este grado, como está escrito. E Isaac salió a meditar al campo al atardecer. Bereshí 24:63. La visión al atardecer, Misajín, y toda clase de oscuridad se relacionan con él. Según el secreto de Minja, la oración de la tarde. Al atardecer, Jacob miró al siervo de Esaú, sobre quien está escrito, y ahí luchó un hombre con él. Bereshí 32:25. La tercera luminaria es la que combina estas dos luces, que representan las columnas derecha y izquierda. Es la luz que brilla para sanar. El secreto de lo que está escrito sobre Jacob y el sol salió sobre él se relaciona con esta tercera luz. Y el verso se refiere con certeza al momento después de que Jacob se vio envuelto en ese atardecer, es decir, Misajín, en la oscuridad de la columna izquierda. Y necesitó sanación. Por lo tanto, Misajín, está escrito. Y el sol salió sobre él para sanarlo de la oscuridad de la columna izquierda. De aquí en adelante, Misajín, es decir, después de que Jacob hizo descender la luz de la columna central, el verso continúa y cojeaba sobre su muslo. Su muslo es una alusión, Misajín, a la sefirá de Nexá de Seirampín, que se llama Israel. Porque las dos sefirot, Nexá y Hud, se llaman los dos muslos. Nótese que está escrito sobre su muslo y no sobre sus muslos, plural. Primero está singular. Esto significa que este es el cuarto grado, es decir, Nexa, desde donde no se emitieron profecías hasta la llegada de Samuel. Sobre él está escrito. Y también Adonai, o el Eterno, que en hebreo es Nexa de Israel. Primera de Samuel 15, verso 29. Nexa Misajín, que había estado débil desde que el patriarca Jacob fue puesto en peligro por el ministro de Esaú, fue así firmemente restablecido. Explicó el verso con más detalle. Tocó el encaje de su muslo. Bereshit 32:26. Cuando el ministro de Esaú se acercó a Jacob, Jacob obtuvo fuerza de ese atardecer mediante el poder del juicio. Así, Misajín, Jacob quedó incluido en él, es decir, la columna izquierda, y no pudo vencerlo. Y al ver que no podía con él, tocó el encaje de su muslo. De ahí, Misajín, Jacob obtuvo fuerza. Explica la razón. Bueno, dado que el muslo se encuentra fuera del torso y que Jacob es la sefira de Tiferet, llamada torso, tu cuerpo comprende el secreto de dos grados, masculino y femenino, según el secreto llamado hombre. Tan pronto como Jacob obtuvo poder que se encuentra fuera de su cuerpo, el ángel ministrador de Esaú y se desconyuntó el muslo de Jacob. Ningún hombre profetizó desde allí hasta Samuel, quien estableció firmemente la cifra de Nesá.
Por lo tanto, Misajín está escrito, y también Adonai, el Elohim de Israel, pues no es un hombre. Yahoshua recibió su profecía de la Sefirá de Hud, de Moshe, como está escrito, y pondrás algo de tu honor, que es Hud, sobre él. Bemidbar 27:20. Como Yahoshua presidió a Samuel, el profeta, no pudo recibir su profecía de Nexá debido a la debilidad causada por el toque del ministro de Saúl. Esta es la razón por la que recibió su profecía de Hud, que es el quinto grado. Nexá es el muslo izquierdo de Jacob. David surgió y lo combinó con la derecha, como está escrito. A tu diestra hay deleites para siempre. Nexa. Tehilín 16:11. No está escrito a tu diestra, sino a tu diestra, lo cual significa que antes de David, Nexa no estaba a la derecha. David devolvió a Nexa al aspecto de la derecha. Pues desde Jacob hasta Samuel y David Nexa se consideraba el aspecto de la izquierda. Pregunta: ¿qué debilitó el muslo de Jacob? Bueno, el lado de la impureza se acercó a él y se fortaleció. Así, el otro lado se aferra a todo lugar donde aparece una falta de santidad. Así, su corrección se retrasó hasta hasta la aparición de Samuel. Por eso vino Samuel para recordarnos que este es el muslo de Israel, como está escrito. Y también Adonai, Nexa de Israel, primera de Samuel 15:29. Esta es también la razón por la que todas las palabras de Samuel se basaron en el juicio tanto al principio como al final. Además, el Kadosh, el bendito sea, lo incluye en la Sefirá de Hud. Pregunta: ¿cuándo fue eso? Bueno, esto fue después de ungir a los reyes Saúl y David. Por esto, Samuel es clasificado como Moshe y Aharón. Así como Moshe y Aharón estaban separados en dos lados, arriba, el derecho y el izquierdo, así también Samuel estaba dividido abajo en los dos aspectos, derecho e izquierdo. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Bueno, estos dos aspectos son Nexa y Hud, lo mismo que Moshe y Aharón. En lo alto como Moshe y Aharón juntos, como está escrito, Moshe y Aharón entre sus Juanín y Samuel entre los que invocan su nombre. Tehilín 99, verso 6. Así, 6 aspectos. Los 6 sefirot, Ese, Geborah, Tifer, Nexa, Hud y Yexo, fueron incluidos unos dentro de otros y combinados. Si te está gustando este material, por favor suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. A continuación, Misajín, el tema Moshe y Jacob. Moshe y Jacob. Misajín, Moshe poseía un control magistral sobre los mundos celestiales, mucho mayor que el alcanzado por el patriarca Jacob. Por esta razón, Misajín, Moshe se convirtió en el líder de la generación del desierto y se dice que nunca habrá
una generación tan grande como la de Moshe? Los Mecubalín enseñan que en el fin de los días, que es la era actual, Misajín, la generación de Moshe regresará para completar la obra de revelar la totalidad de la luz que emana del Boreolán. De hecho, Misajín, somos esa generación, usted y yo. Aunque los recuerdos del calor abrasador del desierto y la radiante luz del Sinaí se hayan perdido en nuestra mente consciente. Es vital, Misajín, que todos reconozcamos quiénes somos realmente. En ello reside el poder y la emet de las palabras del Zohar. Cada letra nos llena de fuerza para aceptar nuestra responsabilidad y cumplirla mediante el trabajo espiritual y la autotransformación. De la misma manera, Misajín, que la derecha y la izquierda arriba, que son Moshe y Aharón, están conectadas con la derecha y la izquierda abajo, es decir, Samuel. Así también la columna central arriba, que es Tiferet, y el aspecto de Jacob y Moshe están conectados con la columna central abajo, que es Yexo, y el aspecto de Yosef. Jacob era el dueño de la casa. Cuando Jacob falleció, Moshe tomó el control de la casa durante su vida. Yosef fue Sadik gracias a Jacob y a Moshe. Misajín, la prueba de que Jacob se apoderó de la casa, que es el principio femenino de Seirampín, a través de Yosef, se encuentra en el verso. Estas son las generaciones de Jacob, Yosef. Bereshit 37:2. Esto muestra que estaban unidos, Misajín. Moshe no se apareó con ella, con la hembra, hasta que logró la conexión con Yosef. Cuando la Shejinah regresó del exilio en Misraín, Moshe, el aspecto interno de Seirampín de Mashiach, pudo unirse con la Shejinah solo a través de Yosef, como está escrito. Y Moshe tomó consigo los huesos de Yosef. Moshe tomó los huesos de Yosef. Shemot 13:19. Porque está escrito con él. Porque el aspecto del cuerpo no es apto para aparearse con la mujer, a menos que primero se una con el pacto, que es Yexo. Por eso Moshe se llevó consigo a Yosef, porque dado que Yosef estaba conectado con él y Seirampín pudo aparearse con este principio femenino de la manera adecuada. Por lo tanto, Misajín, se considera que Jacob, Moshe y Yosef son uno solo, ya que tanto Jacob como Moshe deben unirse a Yosef. Misajín, cuando Jacob murió, su cuerpo fue enterrado en tierra Kadosh, pero cuando Yosef murió, solo sus huesos fueron enterrados allí. En el caso de Moshe, ninguna parte de su cuerpo fue enterrada en tierra Kadosh. Entonces preguntó, ¿por qué existían estas diferencias? Bueno, porque Jacob fue el primer esposo de la reina, pero tras su muerte, el principio femenino se apareó con el aspecto interno de Seirampín, llamado Moshe. Mientras Moshe estuvo revestido de un cuerpo en este mundo, la visitó como correspondía, debido a su infinidad de forma con ella. Se convirtió
en el segundo esposo de la mujer. Según esto, Misajín, llevaron a Jacob a la tierra Kadosh con todo su cuerpo, pues él es el cuerpo. Pero en el caso de Yosef, solo sus huesos fueron llevados a la tierra Kadosh, no su cuerpo. ¿Por qué? Bueno, porque los huesos son los huestes y legiones de lo alto, y todas ellas surgen de ese Sadik, Yosef, el Sadik. Fue llamado Sebaot, huestes. ¿Por qué? Bueno, porque todas las huestes y legiones de lo alto surgen de él. Por eso, Misajín, los huesos de Yosef, que son el aspecto de las huestes, fueron llevados a la tierra Kadosh. Moshe permaneció fuera de la tierra Kadosh. Ni su cuerpo ni sus huesos se enterraron ahí. En cambio, la Shejinah entró en la tierra Kadosh tras la muerte de Moshe y regresó con su primer esposo, Jacob. De esto aprendemos, Misajín, que si una mujer se casa con dos hombres en este mundo, regresará tras su fallecimiento con su primer esposo en el mundo venidero. Por lo tanto, Misajín, como Jacob, su primer esposo, estaba en la tierra Kadosh y la mujer pertenece solo a su primer esposo, que es Moshe, Moshe fue enterrado fuera de la tierra Kadosh. Moshe mereció durante su vida lo que Jacob no mereció durante su vida, porque Jacob se apareó, es decir, provocó el apareamiento de Seirampín y su principio femenino en el otro mundo superno, solo después de su muerte. Por otro lado, Moshe causó que este apareamiento ocurriera mientras aún estaba vivo en este mundo, pero no después de su muerte. Se podría decir, Misajín, que no provocar el apareamiento después de su muerte fue una desventaja para Moshe, pero no es así. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando los Benei Israel salieron de Misraín, su redención vino del aspecto del jubileo, que es Binah. Todas las 600,000 personas de la generación del desierto vinieron del mundo supremo, que es Binah. En esa imagen de Binah viajaron por el desierto y ninguno de ellos entró en la tierra Kadosh. Solo los hijos nacidos de la generación del desierto entraron en la tierra Kadosh, como corresponde, porque pertenecían a la culminación de la luna, que es el principio femenino. Entraron en la tierra y comieron de su fruto. Por lo tanto, Misajín, todos los trabajadores de la tierra, todos los que la cultivaron, influyeron en la construcción de la luna. Moshe se apareó con la luna, es decir, Moshe provocó el apareamiento de Seirampín con la luna, mientras aún estaba revestido de un cuerpo en este mundo. Tenía pleno control sobre ella, ya que era considerado el esposo de la reina. Al partir de este mundo, su espíritu sagrado ascendió a lo alto y regresó al jubileo supremo, es decir, Misajín, Binah. Allí, en el mundo de Binah, Moshe se unió a 600,000 almas de la generación del desierto que le pertenecían, es decir, Misajín, a su propio aspecto. Esto es algo que no le sucedió a Jacob, porque no ascendió a Binah después de su muerte, como Moshe lo hizo después de la suya. En cambio,
Su espíritu regresó al año sabático, al año Shemitah, es decir, el principio femenino de Seirampín. Como Binah se llama jubileo y el principio femenino es el año Shemitah, esto no ocurrió mientras vivió, porque durante su vida tuvo una casa diferente, lo que significa, Misajín, un principio femenino diferente. En otras palabras, como tuvo una esposa durante su vida en este mundo, no pudo aferrarse completamente al principio femenino de Seirampín, como pudo hacerlo después de su muerte. El grado más bajo en la tierra Kadosh se completa con el poder del principio femenino superior. El principio femenino superior reposa en la tierra Kadosh. El principio femenino inferior, debido a la hora de los adiquín de abajo, por ello es imposible que todos estén juntos. Así, el aspecto de Moshe y la generación del desierto no pueden estar juntos con el aspecto de Jacob y los moradores de la tierra Kadosh. ¿Por qué? Bueno, porque quienes provienen del mundo supremo, que es Binah, comprenden solo el aspecto del espíritu, y quienes provienen del mundo inferior, que es el principio femenino de Seirampín, son solo el aspecto del cuerpo. No es apropiado que todos estos se combinen dentro de la luna, que es el principio femenino. Así, Misajín, que el primero debería estar dentro de la luna y el segundo fuera de ella, para que cada uno reciba iluminación del otro. Esto significa, Misajín, que aquellos que vienen del principio femenino deben recibir su iluminación de aquellos que se extienden desde Binah, como un cuerpo que requiere la iluminación del espíritu, del Ruach. Por consiguiente, aquellos que se extienden desde el principio femenino, refiriéndose a Jacob y los moradores de la tierra Kadosh, están dentro del principio femenino, que es la tierra Kadosh. Mientras que aquellos que se extienden desde Binah, refiriéndose a Moshe y la generación del desierto, están fuera de la tierra Kadosh. Así, Misajín, que estos últimos brillan sobre las almas dentro de la tierra Kadosh. Misajín, todos los que entraron en la tierra Kadosh solo tenían la imagen de los primeros de la generación del desierto, pero no alcanzaron ese nivel supremo como ellos. ¿Por qué razón? Bueno, porque no habrá generación, ni jamás hubo una generación como aquellos primeros, de la generación del desierto, a quienes se les reveló cara a cara, panín de panín, el resplandor del acabot de su moré. Misajín, Jacob se apareó con sus esposas durante su vida con su cuerpo. Tras su muerte, su ruaj ascendió y se unió al ruaj del principio femenino. Sin embargo, Misajín, Moshe se apareó de su esposa Sífora mientras aún estaba en este mundo y se unió al Ruach HaKodesh, es decir, al principio femenino de Seirampín, que es el Ruach HaKodesh, mientras aún estaba revestido de su cuerpo, carne y hueso. Tras su muerte, su Ruach se unió al Ruach oculto y supremo, es decir, Binah, y todos los grados se unieron y brillaron como uno solo, una eja. Es decir, los de Binah, considerados del espíritu,
y los del principio femenino, considerados del cuerpo. El espíritu de Moshe provino del jubileo Binah y su cuerpo provino del año Shemitah, el principio femenino. El Ruach de Jacob se unió al año Shemitah, el principio femenino de Seirampín, mientras que su cuerpo pertenecía a sus esposas en este mundo. Por lo tanto, durante su vida no pudo unirse al principio femenino de Serampín, solo pudo hacerlo después de su muerte. Moshe fue lo opuesto, porque su cuerpo tenía afinidad de forma con el principio femenino de Seirampín y se unió a ella durante su vida, pero no después de su muerte. ¿Por qué razón? Bueno, porque su espíritu se unió a Binah y no tenía afinidad de forma con el principio femenino de Seirampin. Misajín, todas esas luces supremas existen en sus imágenes aquí abajo, en la tierra. Todas están suspendidas del firmamento celestial para brillar sobre la tierra, como está escrito. Y Elohim las puso en el firmamento celestial para iluminar la tierra. Bereshí 1:17. Misajín, las palabras, las grandes luminarias que miramos anteriormente, contienen el secreto de los dos nombres combinados en uno solo. Tras añadir un tercer nombre, vuelven a ser uno, correspondiéndose uno con el otro. Es un nombre inscrito, grabado, en el que están incluidas según el secreto de la emuná, de la fe. Pasemos ahora, hagamos al hombre, primera parte. Hagamos al hombre, primera parte. Si te está gustando este material, por favor suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. Hagamos al hombre, primera parte. Con ustedes Elaj Yohanan. Misajín, cuando Rabí Shimón huye, una voz que lo llama Shimón, Shimón. Comprende que es la voz de Elohim, pues ningún mortal se atrevería a omitir la designación Rabí al pronunciar su nombre. Esto no es Elohim no lo quiera, una sugerencia del Zohar de que Rabí Shimón fuera orgulloso. Más bien, Misajín, da evidencia de la profunda grandeza de ese sabio místico que fue reconocido por toda la creación como la verdadera luz del mundo. Misajín, una discusión posterior se refiere al origen del hombre y a los grandes poderes espirituales que fueron imbuidos en su esencia por el Boreolán. A partir de estos pasajes, Misajín, reconocemos la eminencia y santidad de Rabí Shimón. Sin este reconocimiento, Misajín, no podemos conectarnos verdaderamente con la luz del Zohar. También obtenemos reconocimiento de nuestro propio valor espiritual. Esto, Misajín, es crucial, ya que la falta de autoestima espiritual es nuestro mayor obstáculo para alcanzar la plenitud y el bienestar duraderos. Misajín, no reconocer la verdadera esencia espiritual de nuestro ser es descuidar todas las verdades espirituales, incluidas las leyes de causa y efecto. Misajín, cuando ocurre un fallo de este tipo, nos volvemos ciegos a las consecuencias de nuestro comportamiento intolerante y egocéntrico. El verso dice, y Elohim dijo, hagamos al hombre. Bereshí 1:26.
hagamos al hombre. Bereshit 1:26. Aquí se encuentra un secreto, como se describe en el verso. El secreto de Hashem está con los que le temen. Tehilim 25:14. Misajín, el veneradísimo anciano inició la discusión diciendo: Shimón, Shimón, ¿quién es el que dijo, hagamos al hombre? Y de quien está escrito. Y Elohim dijo, ¿quién es este nombre de Elohim? Mientras tanto, aquel veneradísimo anciano voló y no pudo verlo. Cuando Rabí Shimón escuchó que lo llamaba Shimón y no Rabí Shimón, dijo a sus amigos: Este es en verdad el Kadosh, el bendito sea, de quien se dice, y a un anciano de días, en arameo, Atik, Yomin. Se sentó, Daniel 7:9. Ahora es el momento de revelar este secreto, cuya revelación estaba prohibida. Sin embargo, ahora se ha concedido permiso para revelarlo. La pregunta es, ¿quién dijo hagamos al hombre? ¿Fue Elohim de Binah o Elohim de Malhut? ¿Fue el Elohim de Binah o el Elohim de Malhut? Aquí Misajín Rabí Shimón comenzó diciendo: esto es como un rey que tenía muchos edificios que construir y contaba con un artesano. Ese artesano, que en hebreo es Umán, no hacía nada sin el permiso del rey, como está escrito. Entonces yo estaba junto a él, como un niño de pecho, que en hebreo es Amón. Mishle 8:30. El rey es, sin duda, la sabiduría suprema de lo alto, que es Abba, y el pilar central es el rey de abajo, es decir, Teirampin, Mashiach. Elohim, el artesano de arriba, es la Ima suprema, y Elohim, el artesano de abajo, es la Shejina de abajo. A una esposa no se le permite hacer nada sin el permiso de su esposo. De todos los edificios que se encontraban en el camino de Asilú, es decir, en el mundo de Asilú, Abba le decía a Ima que así sea, y esto era hecho inmediatamente por Ima. Está escrito: y Elohim dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, y dijo, alude al dueño del edificio, Abba, quien le dijo a Elohim, hágase la luz. Así que Abba pronunció las palabras, y el artesano Ima completó la obra inmediatamente. Y esto era igual en cada edificio, es decir, los grados que surgieron por el camino de Asilú, donde Abba decía, hágase el firmamento o hágase la luz, e Ima lo completaba todo en un instante. Cuando alcanzó los grados del mundo de separación, que es el mundo de los divididos, es decir, para crear el alma del hombre en el mundo de Briam, el artesano le dijo al dueño del edificio, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bereshit 1:26. Esto significa algo diferente de toda la obra de la creación hasta la creación del hombre. Cuando el dueño del edificio pronunció estas palabras, aquí el artesano pronunció estas palabras, el dueño del edificio dijo, es bueno que el hombre haya sido creado, pero pecará ante ti, porque es necio como está escrito, el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio
es la tristeza de su madre. Mishle 10:1. Esto significa que Abba anunció que el pecado del hombre no le afectaría solo a la Ima, porque el hijo necio es el peor de su madre. Ima dijo, como sus pecados están relacionados con Ima y no con Abba, deseo crearlo a mi imagen, como está escrito, y el Elohim creó al hombre a su imagen. Bereshit 1:27. Nótese que no está escrito a nuestra imagen, porque ella no quería que Abba participara en su creación. Misajín, cuando Adán pecó, está escrito, y por tus transgresiones tu madre fue repudiada. Yeshayahu 50:1. El rey, quien es Abba, le dijo a Ima, ¿no te dije que iba a pecar? ¿Por qué lo creó? En ese caso, los exilió a él y a su madre. Por lo tanto, está escrito, un hijo sabio alegra a su padre, pero un hijo necio es la tristeza de su madre. Un hijo sabio alude al hombre en el mundo de Asilú, es decir, a Seirampín. Y un hijo necio alude al hombre en el mundo de Brillá, es decir, a Adán Harrison, cuya alma proviene del mundo de Brillá. Todos los amigos se levantaron y dijeron a Rabí Shimón con asombro, Rabí, Rabí, ¿podría haber tal separación entre Abba e Ima hasta el punto de que lo que emanó del aspecto de Abba se formara a la manera del hombre de Asilú y lo que emanó del aspecto de Ima se formara a la manera del hombre de Briam? ¿Acaso no son Abba e Ima del grado de Biná de Asilum? Rabí Shimón les dijo, amigos, esto no es así, porque el hombre de Asilú es masculino y femenino, masculino por el lado de Abba y femenino por el lado de Ima. Por eso se dice, y Elohim dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Hágase la luz proviene del aspecto de Abba, y la luz fue hecha proviene del aspecto de Ima. Así, el hombre fue criado con doble cara, pero ese hombre de Briah no tiene la imagen ni la semejanza de Abba e Ima. La Madre Suprema tenía un apelativo, luz y oscuridad, que asuma 86, que es el valor numérico de Elohim. Así que este apelativo, es decir, dentro del principio femenino, combina luz y oscuridad, debido a la oscuridad en ese apelativo. Abba dijo que el hombre de Briah está destinado al pecado, porque él, el hombre de Briah, presenta la luz de la vestidura suprema, y es decir, la luz de este hombre es una vestidura superior, siendo el principio femenino, y porque ella combina luz y oscuridad, estaba destinado al pecado. Esa luz que el hombre recibe de la vestimenta superior es la luz que el Kadosh, el bendito sea, creó en el primer día de la creación. Adán pudo ver con ella desde un extremo al otro del universo, pero luego la ocultó solo para los sadiquín. Sobre esta luz está escrito, hágase la luz. Esa oscuridad que desapareció dentro del principio femenino fue creada en el primer día para los malvados. Sobre esta oscuridad está escrito, y los malvados permanecerán en silencio en la oscuridad.
Primera de Samuel 2:9. Debido a esa oscuridad que estaba destinada a hacer pecar a esa luz en el alma del hombre. Abba no quiso participar en su creación. Esto se refiere al momento en que Ima le dijo, hagamos al hombre. Por lo tanto, Ima dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Las palabras a nuestra imagen significa en esa luz nuestra, conforme a nuestra semejanza, significa en esa oscuridad nuestra, que es un manto para la luz. Esta oscuridad es diferente de la oscuridad creada el primer día de la creación, sobre la cual está escrito, y los malvados callarán en la oscuridad, ya que esta oscuridad no es un manto para la luz. Al contrario, hizo pecar a Adán, pero la oscuridad de Ima es un manto para la luz, así como el cuerpo es un manto para el alma, como está escrito, me has revestido de piel y carne. Job 10:11. Todos se regocijaron y dijeron, qué feliz es nuestra suerte por haber tenido el privilegio de escuchar palabras que hasta ahora no se habían escuchado. Así que la respuesta a la pregunta de quien dijo, hagamos al hombre, es Ima, quien le dijo a Abba, hagamos al hombre. En el resto de la creación, toda frase y dijo se aplica a Abba. Hasta aquí le dejo la tercera parte. Espéreme en la cuarta parte que se titula Yo, yo soy Él. Así que, si te gustó este material, por favor, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.